Muy buenas noches, queridos amigos de Indagando en la Biblia. Sé que hoy día no es la cara que esperaban ver, pero bueno, hoy día dirigiremos el programa. Primero, gracias por acompañarnos. Es un verdadero placer que compartan este directo con hoy día un verdadero invitado de lujo. Quienes vivimos en España y estamos un poco en el mundillo de los estudios bíblicos, especialmente sobre los orígenes del cristianismo, conocemos como autor de referencia y lectura obligada al profesor Rafael Aguirre Monasterio. Para quienes nos están mirando desde Latinoamérica y a lo mejor no les suena tanto el invitado de hoy, nos llevaría prácticamente medio directo mencionar todo el currículum, que es extensísimo, del profesor Aguirre Monasterio. Solo mencionar que fue decano emérito, o es decano emérito en realidad, de la Facultad de Teología de la prestigiosa Universidad de Deusto. Fue director de la Sociedad Bíblica Española entre los años 1989 y 1995. Y además el profesor Aguirre Monasterio es un prolífico autor de libros sobre el cristianismo primitivo. Entre ellos se destaca Pedro en la Iglesia Primitiva, ¿Qué se sabe de Jesús de Nazaret?, La memoria de Jesús y los cristianismos de los orígenes, y una obra que en lo personal fue sumamente didáctica y muy esclarecedora para mí, que se llama Así empezó el cristianismo, que es un poco el tema que nos va a desarrollar hoy día. Así que le damos una calurosa bienvenida al profesor Rafael. Pues encantado de estar con ustedes, muy agradecido por esta ocasión de poder hablar y dialogar y reflexionar sobre un tema que me ha ocupado toda mi vida, que me gusta mucho y que siempre es un placer el poderlo compartir. Muchísimas gracias, estimado profesor. Le repito, es un verdadero placer y un lujo y un honor tenerlo en el canal de nuestro amigo Alonso. Sí quiero aclarar que esta es mi primera entrevista, así que si he cometido algún fallo en su currículum, profesor, le pido mil disculpas. Y si cometo algún fallo durante el directo, disculpas a las personas que nos oyen. Entonces, vamos a entrar un poquito directamente al tema, estimado profesor. El tema es el origen del cristianismo, o cómo se inició el cristianismo. Nos gustaría primero que nos comentase un poquito cómo es la relación de Jesús o los concomitantes que hubieron en la persona de Jesús con los orígenes del cristianismo. Es una pregunta un poco general como introductoria al tema. Sí, bueno, en realidad, hablando estrictamente, no se puede decir que Jesús fue el fundador del cristianismo. No, Jesús no pretendió fundar ninguna institución. Fue un judío, toda su vida permaneció como tal. Lo que sí pretendió fue el renovar el judaísmo. Bueno, fue un personaje, yo creo que con una conciencia muy fuerte de tipo religioso. Judío siempre, anunciaba pues el reino de Dios, se rodeó enseguida pues de un grupo de seguidores que pues encontraban eco en lo que Jesús decía. Bueno, entonces el judaísmo era enormemente plural en aquel tiempo y esto hay que tenerlo muy presente. Y bueno, Jesús lo que pretendió es
Sobre todo, lo más característico quizá fue el que algunos de los elementos de la religión judía, digámoslo así, pues los reelaboró profundamente, les dio un impulso. Esto encontró un eco notable, de forma que, como digo, enseguida tuvo un grupo de seguidores, pero su proyecto podríamos decir que era renovar el judaísmo. Esto fue, fundamentalmente. Es muy probable que Jesús, durante una época, pues tuviese un periodo de búsqueda religiosa, podríamos decir. Cuando aparece ya históricamente, nos lo encontramos que está en el Jordán, ha acudido a la predicación de Juan el Bautista, que es un profeta que atrae a mucha gente. Jesús va también allí. Bueno, podemos pensar que no fue el inicio de su búsqueda, porque ya tiene una cierta edad. Quiere decir que probablemente pues han dado pues buscando, indagando, algo semejante a lo que cuenta Flavio Josefo. También él dice que durante una época de su vida anduvo de un grupo a otro pues en un proceso de búsqueda religiosa. Bueno, pues Jesús también nos lo encontramos así. El momento del encuentro con el Bautista, la participación en aquel movimiento, probablemente pues fue decisivo para que Jesús pues tomase conciencia de su misión. Está en continuidad con el Bautista, pero también se distancia de él, porque comienza una nueva, diríamos, trayectoria. El Bautista se queda en el desierto, llama a la gente para que vayan allí, también quiere renovar a Israel, un movimiento de conversión, promover un movimiento de conversión. En esto coincide con Jesús. Lo que pasa es que Jesús tiene, por decirlo así, una estrategia diferente, porque va a buscar a la gente y va recorriendo en primer lugar pues, los pueblos de Galilea, anunciando el reino de Dios en un ministerio itinerante. Hay una primera diferencia con el Bautista que me parece interesante, y ambos tienen sus discípulos. Esto sería el primer paso, situar a Jesús dentro del judaísmo. No se identifica con ninguno de los grupos más importantes que había, que podían ser los fariseos, los saduceos, los esenios. Tienen más relación con unos que con otros. Ciertamente con los saduceos está más distante, pero toda la impresión es que él promueve un grupo propio. Al principio, pues, modesto, pequeño, pero pronto se extiende con una cierta rapidez. Vemos que, contra lo que se suele decir, en Galilea Jesús tuvo un eco popular muy notable. Si Jesús no llega a tener un eco popular importante, no hubiese resultado peligroso, ni lo hubiesen considerado como una amenaza las autoridades judías, ni menos las autoridades romanas. Es precisamente el eco popular que Jesús alcanzó lo que al final acabó convirtiéndole en peligroso ante los ojos de las autoridades tanto romanas como judías, ¿no? Perfecto, profesor. Mencionó recién usted la conciencia religiosa y la búsqueda, ¿no es cierto?, de Jesús. En su opinión, ¿qué se consideraba él? ¿Cómo se veía Jesús a Jesús mismo, por decirlo de alguna manera? Se ha discutido mucho este tema, ¿no es cierto? Si se vio desde un principio como el Mesías, si primero se vio como el último profeta antes de la venida del reino y al final de su vida como un Mesías. ¿Qué piensa usted? Bueno, el hablar o intentar indagar la conciencia de una persona es siempre muy difícil y muy delicado, ¿no? Hay que tener un gran respeto ante la conciencia de los demás, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de una persona pues de hace 21 siglos.
Lo que sí creo que se puede decir es que Jesús tuvo una conciencia religiosa excepcional. Esta palabra no supera lo que puede decir un historiador. Creo que es una afirmación que se puede mantener con criterios históricos. Una conciencia religiosa excepcional y una conciencia de lo que es ser persona humana, ser humano, también muy profunda. Y esa conciencia es una experiencia religiosa muy singular, muy profunda, en la línea del judaísmo, que le hacía sentirse realmente con una vinculación muy, muy especial con Dios. Y esa conciencia yo creo que está en el origen del ministerio de Jesús. Si prescindimos de esta experiencia, yo creo que históricamente Jesús es inexplicable. Su predicación, su vida itinerante, su forma de afrontar los conflictos, la libertad que manifestó, creo que todo eso al final es inexplicable sin esa conciencia que él tiene de la vinculación con la divinidad. Algo que, por otra parte, él no considera que sea un monopolio. Más bien creo que lo quiere comunicar, lo quiere extender. Pero también es eso lo que le confiere una autoridad ante el pueblo, porque, bueno, perciben que este hombre habla a partir de su propia experiencia, que no es que tenga una profesión, una obligación, no es un burócrata, no es un enviado por oficio, es alguien que habla de algo que vive y eso se transmite, eso se contagia. Creo que eso es lo que le confiere ante todo una capacidad de atracción y muy notable a Jesús. El punto de partida, incluso desde un punto de vista histórico, yo diría que es esa conciencia profunda que tiene él de carácter religioso, esa experiencia del Dios de Israel, que naturalmente él la reinterpreta de una forma muy singular. Perfecto, profesor. Luego de un hecho constatado históricamente, ¿no es cierto?, que es la crucifixión de Jesús, se abre a partir de ahí podríamos decir, una nueva etapa, ¿no es cierto?, de lo que es en realidad el cristianismo. En realidad, cómo es el proceso formativo del cristianismo? ¿Qué ocurre con la iglesia de Jerusalén, conformada por sus primeros seguidores? ¿Cuál es el papel en realidad de Pablo de Tarso? Bueno, aquí pegamos un salto bastante notable. Sí. Yo creo que todavía es un poco anacrónico hablar de cristianismo, porque Jesús, la comunidad de Jerusalén, Pablo de Tarso, no se consideran cristianos, son judíos, plenamente judíos. Entonces, no han roto en absoluto con el judaísmo. Esto creo que es un proceso paulatino, progresivo, traumático en cierto sentido, que se va realizando más tarde y además pues en diferentes momentos según también los distintos lugares. Bueno, después de lo que también creo que hay que subrayar, a veces queda un poco esto difuminado o hasta tergiversado, y es que hay una continuidad importante entre los seguidores de Jesús prepascuales, los que vienen con él desde Galilea fundamentalmente, y los seguidores que podríamos decir pospascuales, después de los acontecimientos pascuales, en cuya naturaleza no entramos ahora en este momento, pero sí fueron unos acontecimientos que realmente tuvieron una gran capacidad revulsiva. Bueno, pues yo creo que ahí no hubo ninguna crisis, ninguna ruptura, sino que los seguidores de Jesús prepascuales continúan siguiendo a Jesús
tras los acontecimientos pospascuales. Son los mismos. No ha habido un hundimiento de sus expectativas primeras. Han sido capaces de superar el trauma de la crucifixión. Y estos mismos, que habían seguido a Jesús de Nazaret por Galilea, comienzan muy rápidamente a anunciar a Jesús como Mesías, primero en Jerusalén, en Galilea, después ya pues se van extendiendo, salen fuera, y sobre todo ya al momento, con Pablo de Tarso, pero también con otros, en que anuncian a Jesús como Mesías en la diáspora, sobre todo por la cuenca del Mediterráneo. Y también allende el Imperio Romano, porque tenemos quizá el defecto, diríamos, en los estudiosos, de circunscribir los orígenes el estudio de los orígenes del cristianismo a los lindes del Imperio Romano. Y queda toda una zona desconocida que es la parte oriental. Los datos son mucho menos, los estudios que se han hecho son muy fragmentarios, pero hay que tenerlos muy en cuenta. Los discípulos de Jesús se extendieron también fuera del Imperio Romano. En cualquier caso, subrayar en este primer momento la continuidad, si se quiere entre comillas, pero continuidad entre el seguimiento prepascual de Jesús y la proclamación pospascual de Jesús como Mesías. Perfecto, profesor, ha quedado claro. Siempre he tenido una duda, hay poquito que yo sepa, ¿no es cierto? Estudios sociológicos, que creo que es su especialidad, ¿no? Sobre los elementos, ¿no?, que incorporó el cristianismo que permitieron su rápida expansión por el Imperio Romano. En su opinión, ¿cuáles fueron los elementos más destacados, esos elementos que incorporan, ¿no es cierto?, ese movimiento que se expande? Los elementos sociológicos, ¿no es cierto? He leído yo, creo, bueno, hay una obra que conoce usted seguramente perfectamente, que es La expansión del cristianismo, de Rodney Stark, ¿no es cierto?, donde se hace una cuantificación, bueno, ya eso es un poquito más discutible, ¿no? Pero ¿cuáles son los elementos, en su opinión, los elementos sociológicos, lo que incorpora el cristianismo respecto a las personas que se van uniendo, a los seguidores que se van uniendo al movimiento, que no brindaban otras creencias de la época u otros movimientos religiosos de la época? Sí, precisamente el tema de la expansión del cristianismo es el que estamos ahora nosotros investigando. Nuestro grupo de investigación estamos preparando una obra sobre este tema. O sea, lo tenemos realmente en candelero, ¿no? Uh-huh. Bueno, conviene distinguir entre la primera generación, diríamos, hasta el año 70 o así, y después. La primera generación, fundamentalmente, nos encontramos con unos seguidores de Jesús que son itinerantes. Es decir, van a buscar a la gente, son unos misioneros itinerantes que, bueno, pues intentan y van a anunciar a Jesús como Mesías. Después ya en la segunda generación nos encontramos fundamentalmente, porque las cosas suelen estar mezcladas, pero fundamentalmente a partir de la segunda generación nos encontramos con el predominio de comunidades sedentarias, naturalmente comunidades pequeñas, pero sedentarias. Ya la preocupación no es tanto el de ir itinerante a buscar, sino el conformar unas comunidades que tengan una cierta capacidad de atracción. Pero unas comunidades, y yo creo que esto es un factor que resultó muy importante para la extensión del cristianismo, unas comunidades en las cuales se encontrasen acogida, apoyo, reconocimiento, todo tipo de gentes, de una manera muy especial, quienes con frecuencia en la sociedad se encontraban marginados y descartados. Eran unas comunidades, bueno, pues fraternas, de acogida, y que además
después de una serie de procesos y de acontecimientos, fueron unas comunidades que yo diría eran económicamente pues mixtas y culturalmente mestizas. Unas comunidades en las cuales, bueno, gentes que o estaban marginadas en la sociedad o estaban enfrentadas en la sociedad, sin embargo, en la comunidad cristiana podían convivir, eran reconocidas y se lograba un tipo de fraternidad que no era posible en el seno de la sociedad romana. Por ejemplo, comunidades en las cuales sabemos que había gentes de diferentes situaciones sociales, con una preponderancia de gente pues más bien pobre y humilde, preponderancia, pero no era exclusivamente de estas características. Bueno, el que este tipo de gente se encontrase aceptada en una comunidad era algo muy notable. El que en esas comunidades, a partir de un determinado momento, y sobre todo en algunas de ellas, muchas, pues pudiesen convivir judíos y paganos, esto era una verdadera novedad histórica. El que en esas comunidades las mujeres tuviesen un reconocimiento y un protagonismo que no se les concedía en la sociedad romana, yo creo que también fue un factor que hizo de estas comunidades muy atrayentes, sobre todo, como digo, pues para las mujeres concretamente, pero también para gentes que no contaban o no pintaban mucho en aquella sociedad. Si en un primer momento era el protagonismo misionero, digámoslo así, de los profetas itinerantes que iban a buscar, a partir de un determinado momento, en la segunda generación, el protagonismo ya se reside en las comunidades sedentarias, fraternas, con una gran capacidad de acogida. No son guetos cerrados. Esto es muy, muy importante porque hay grupos que tienen la tendencia a cultivar mucho la fraternidad y las relaciones emocionales intensas en su interior, pero que se cierran hacia afuera. Las comunidades cristianas mayoritariamente, porque había también una gran diversidad, mayoritariamente eran comunidades en que compaginaban ambos aspectos. Por una parte, las relaciones fraternas en su interior y además con una fraternidad bastante novedosa, porque allí convivían gentes culturalmente mestiza, digámoslo así. Bueno, pero esto simultáneamente sin cerrarse, al contrario, abiertas hacia el exterior, no querían romper los puentes que les relacionaban con la sociedad en torno. Y esto hacía que las comunidades tuviesen una capacidad de atracción. Es curioso porque Plinio, el gobernador de Bitinia, en el año 110, en una carta al emperador Trajano, dice, pues estoy preocupado, porque resulta que por aquí esto, dice, el contagio de esta superstición me preocupa. Es decir, él considera que el cristianismo es una superstición, no es la religión oficial, pero dice que lo que le preocupa es el contagio. Bueno, él lo dice peyorativamente, pero lo podemos interpretar de forma positiva. O sea, no es un proselitismo impositivo, no, al contrario, simplemente es una forma de comportarse, una forma de relacionarse que contagia, es decir, que atrae, que atrae. Yo creo que esto fue un factor muy importante en la extensión del cristianismo de los orígenes. Perfecto, profesor. Suetonio, ahora vamos a ir un poquito más atrás, ¿no es cierto? Porque siempre me han interesado mucho, usted nos mencionó de que todos los primeros seguidores de Jesús, inclusive Pablo y probablemente ya
los discípulos de Pablo ya empiezan a ser algunos ya helenistas o gentiles, etcétera, ¿no? ¿Cuáles fueron, Suetonio nos comenta cuando menciona a Claudio, que Claudio expulsa a un grupo de judíos alrededor del año 50, si no recuerdo mal, de Roma. Justo más o menos coinciden, o muchos estudiosos lo han hecho, han mencionado que coincide un poco con la mención de Áquila y Priscila, dos personajes que se mencionan varias veces, ¿no es cierto?, en Hechos. En su opinión, ¿cuáles fueron los primeros factores de fricción que ocurrieron dentro de las sinagogas para que empezaran a haber esas peleas que, según parece, ¿no es cierto?, fueron a más y terminó provocando que estos judeomesiánicos fueran expulsados de la sinagoga? Sí, efectivamente. Parece que entre los seguidores de Cristo, ¿no?, en Roma hubo altercados, divisiones, bueno, precisamente en torno a la figura de Cristo. Y esto hizo que Claudio les expulsase, porque aquello no era más que un motivo de conflictos, de disturbios. Entonces obligó a que todos los judíos tuviesen que salir de Roma. Probablemente había judíos que defendían la figura de Cristo, otros que se oponían. Había conflicto entre ellos, diferentes discusiones, alborotos. Bueno, el emperador, para zanjar el asunto por lo sano, hizo que, bueno, expulsarles. Y entre los que salieron de Roma en ese momento, quizás para el año 49, estaban Aquila y Priscila, que eran un matrimonio que trabajaban haciendo tiendas de campaña, trabajos con lonas, eran unos artesanos, y se fueron a Corinto, se establecieron allí. Y fue en Corinto donde Pablo establece contacto con ellos. Y además es un contacto pues muy estrecho, en primer lugar, porque Aquila y Priscila eran seguidores de Jesús, eran de los judíos que habían aceptado a Jesús como el Mesías. Entonces Pablo evidentemente encuentra una afinidad, pero hay otro factor, y es que practican el mismo oficio. Entonces Correcto, sí. Pablo vive en la casa con Aquila y Priscila, y Pablo, que toda su vida practicó el trabajo manual para sobrevivir, para subsistir, él no quiso vivir de las comunidades para dejar bien clara su independencia. Yo me mantengo, yo trabajo, pues practicaba el mismo oficio, y durante una buena temporada estuvo viviendo en su casa. Luego pasó a otra casa, y posteriormente viajó con Aquila y Priscila a Éfeso. Aquila y Priscila se quedaron en Éfeso y Pablo siguió su viaje hacia otras ciudades y hacia otros lugares, sí. Perfecto, profesor. Otro punto, ¿no es cierto?, que se ha estudiado bastante, pero me gustaría saber también un poquito su opinión. ¿Qué magnitud tuvo y por qué tuvo el impacto en esas primeras comunidades, especialmente las jerosimilitanas, ¿no?, las de Jerusalén, la primera guerra judeo-romana? ¿Qué ecos tuvieron después? Lo que le quiero preguntar específicamente, nos situamos en la primera guerra judeo-romana. Los judíos son derrotados, bueno, algunos dicen años 70, 72, ¿no?, cuando cae la fortaleza de Masada. ¿Qué impacto tuvo luego en el movimiento de Jesús esa guerra? Sí, bueno, a mí me parece que se acentuó lo que podríamos llamar, quizá de una forma un poco anacrónica, porque la terminología es más bien actual, se acentuó lo que podríamos llamar el pacifismo
de la comunidad de los seguidores de Jesús. Es discutible, pero es verosímil el que en la sublevación contra los romanos, los seguidores de Jesús no quisieran participar. Eusebio de Cesarea informa de que incluso, bueno, en el momento de la guerra se van de Jerusalén y van a Pella, al otro lado del Jordán. Bueno, quería decir que no estaban de acuerdo. Y también creo que la catástrofe pues, se atribuye a pues, un fanatismo mesiánico que creen que, bueno, se pueden sublevar contra Roma, se embarcan en una guerra suicida, llevan todas las de perder. Hay grupos fanáticos que creen que el Mesías va a intervenir en ese momento. Me parece a mí que los grupos cristianos ahí pues mantienen una actitud de rechazo total de esas actitudes, diríamos, ¿no? Y por eso los evangelios, dice o sea, el capítulo 13 de Marcos, vendrán muchos diciéndoles, yo soy el Mesías, no vayáis detrás de ellos. Es decir, ponen en guardia contra los pretendientes mesiánicos que quieren arrastrar al pueblo. ¿Por qué? Porque está escrito después del 70 y saben que estos pretendientes mesiánicos han llevado al pueblo a la gran catástrofe. Hay una desconfianza de esos brotes mesiánicos, fanáticos, ¿no? Y además que están escaldados por lo que les ha sucedido, ¿no? Y además, claro, los cristianos han elaborado un concepto de Mesías radicalmente diferente, profundamente alternativo a ese mesianismo celótico, diríamos, ¿no? Que es el que arrastró y embarcó a la gran parte del pueblo judío en la guerra contra los romanos, que le llevó a una catástrofe total, ¿no? Sí, sí, cierto. Y además es importante, ¿no es cierto?, que el mismo Jesús, o por lo que podemos retrotraer a lo que probablemente pensaba Jesús, él creía que no dependía de ninguna acción humana que irrumpiese el reino, ¿no? O sea, entonces un poco como que quizás creían en esos primeros cristianos. Entonces, ¿usted creía que pensaban que la irrupción del reino era inminente, estaba lejana? ¿Qué elementos se tenían que dar? ¿Dependían de algunas acciones humanas o no? Bueno, en mi opinión, los primeros discípulos seguidores de Jesús pensaban que la irrupción plena del reino de Dios era inminente. Y el mismo Jesús, con toda probabilidad, por lo menos en la primera parte de su ministerio, así lo pensaba. El reino de Dios está llegando, convertidos, ¿no? Pues es una predicación apremiante porque el reino de Dios está a las puertas. Es muy posible que viendo cómo van sucediendo las cosas, bueno, pues también las ideas de Jesús se fuesen modificando. Pero en cualquier caso, yo creo que los primeros discípulos de Jesús, bueno, pues vivieron aquello y tuvieron que modificar sus perspectivas primeras. Podríamos decir, si no se me entiende mal, ¿no?, que fue un fracaso. O sea, aquello fracasó. El reino de Dios no vino y fracasó. Y además, a Jesús lo crucificaron. Entonces, en el origen del cristianismo hay un fracaso. Pero tuvieron la capacidad de superar el trauma del fracaso. Porque luego, yo creo que hay dos fracasos. Pero en realidad las instituciones que tienen en su metodología fundacional fracasos históricos importantes suelen tener unos cimientos muy fuertes. Paradójicamente, está el fracaso histórico de Jesús, que lo crucifican. O sea, la crucifixión, a los ojos de un historiador, es un fracaso total. Ha fracasado. Otra cosa es que con los acontecimientos pascuales son capaces después ellos de reinterpretar. Bueno, y hay otro fracaso, y es que después de los acontecimientos pascuales
los seguidores post-pascuales de Jesús siguen esperando que el reino de Dios venga de forma inminente. Y el reino de Dios, además, tendría que venir con el Señor. Y por eso la oración primera de los seguidores de Jesús es Maranata, ven, Señor. Y piensan que esta venida va sin de un día para otro. Y lo pensaba San Pablo. San Pablo pensaba que el Señor iba a venir, iba a volver, iba a ser la venida del Señor, iba a ser la parusía del Hijo del Hombre, iba a ser en vida suya. Bueno, pues los acontecimientos no fueron así. Diríamos que es otro fracaso. Otro fracaso que sirvió para la maduración del grupo. Tuvieron que acostumbrarse a esperar, a aceptar y a vivir en la historia, a confrontarse con la historia y a vivir en la historia. Entonces, el proceso de formación del cristianismo no fue un camino de rosas. Es decir, tuvieron sus grandes traumas, tuvieron que reinterpretar profundamente las expectativas primeras, pero había una fuerza muy fuerte que les hizo capaces de superar esas dificultades, ¿no? Y realmente, no solamente de superar esas dificultades, sino de reinterpretar esas creencias primeras para darles viabilidad en unas circunstancias muy diferentes a las que ellos habían pensado. Perfecto, profesor. Ha quedado clarísimo. Sí, a veces cuando decimos, ¿no es cierto?, los que nos dedicamos al estudio histórico del cristianismo, ¿no es cierto?, a una persona creyente le suena muy chocante, ¿verdad?, cuando decimos que, bueno, que las primeras expectativas que tenían el primer grupo de seguidores de Jesús se vieron frustradas y en realidad fracasadas, ¿no es cierto? Pero lo ha explicado usted, la verdad, que fantásticamente el tema. Sí, pero es que eso iba a decir, perdone, pero incluso sí, las expectativas del propio Jesús. Jesús correcto. tuvo que asumir su propia muerte en un proyecto que al principio no contaba con ella. Exactamente, o sea, porque siempre, ¿no es cierto?, decimos o se propone que Jesús no entró a Jerusalén para morir. Jesús entró a Jerusalén pensando que iba a triunfar, ¿verdad? Y al final terminó crucificado. Sí, pero claro, resulta que, bueno, tuvo que asumir su muerte Sí, dentro de ese proyecto del reino de Dios en el que él había puesto toda su esperanza. O sea, la conciencia religiosa de Jesús era muy intensa, pero sin duda que experimentó una evolución, como todo ser humano, cuando va correcto. evoluciona. Entonces, bueno, hay que ser muy cauto, muy discreto, no podemos hablar de que la conciencia de Jesús, que a veces se ha hecho por una frivolidad, ¿no?, muy grande. Yo creo que hay que ser respetuoso y cauto en estas cosas, pero bueno, todas las personas evolucionamos y cuando se trata de empresas de esta envergadura, con esa ambición, con esos horizontes tan amplios, pues tenemos que pensar que también tuvo que darse una evolución muy grande, ¿no? Sí, 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 estamos de acuerdo, profesor. Ahora, me gustaría que nos hablase un poquito de una figura que fue realmente fundamental y ya algo lo había mencionado usted al comienzo de esta charla, que fue Pablo de Tarso. Pablo de Tarso es una figura evidentemente fundamental dentro del cristianismo, pero cuando leemos las 7 cartas, ¿no es cierto?, sin entrar en muchos detalles técnicos, si están editadas, si son varias cartas a veces en una, etcétera, etcétera. Eh, una primera lectura, sin hacer una lectura a lo mejor fina de Pablo de Tarso, ¿no es cierto?, vemos un hombre que a veces es muy contradictorio en lo que escribe, ¿no es cierto? Por alguna parte la ley es fantástica, por otro lado no vale, ¿no es cierto? Usted, en su opinión, ¿cuáles eran los lineamientos generales de Pablo de Tarso? ¿Era un
judeo fariseo, como se lo menciona, era un judeo helénico o directamente un pagano. Yo no creo que haya sido un pagano, ¿no? Yo estoy en la línea de usted, que ya lo mencionó, de que era la nueva perspectiva sobre Pablo, se lo incluye dentro del judaísmo plural y diverso que existía en la época, ¿no? Pero hay mucho, sabe usted que dentro de los círculos religiosos, algunos, ¿no? A mí no me gusta hacer generalidades, de algunos judíos, Pablo es un anatema directamente, o sea, muchos dicen, ¿no? Rompió, desvió a muchos, o sea, ¿cuáles eran los lineamientos generales del pensamiento de Pablo? Bueno, esto es quizá es el tema más conflictivo y más en discusión que existe en la actualidad sobre los orígenes del cristianismo. La discusión sobre Pablo es inmensa en este momento. Está, bueno, la imagen tópica que ha prevalecido durante mucho tiempo, la luterana, ¿no? Bueno, pues de que Pablo pues va contra el judaísmo porque va en contra de la ley y tal, pero en la actualidad hay una reivindicación muy fuerte de Pablo como judío. Pero la diversidad de opiniones y de forma de plantear el judaísmo de Pablo es enorme. Y como digo, bueno, las publicaciones, los debates son, usted mismo ha mencionado la nueva perspectiva, ¿no? De James Dunn, ¿no? Pues efectivamente, en castellano se ha publicado de Eisenbaum un libro, Pablo no era cristiano. Y es verdad, Pablo no era cristiano, era judío. A Pablo le dicen que soy cristiano, se hubiese quedado muy extrañado. O sea, lo que hoy es, yo creo que aceptado absolutamente, es que Pablo fue judío toda su vida, siempre. Entonces, lo que pasa es que, claro, el judaísmo era muy plural, él tuvo relación con el judaísmo de la diáspora y lo que creo que fue absolutamente clave en Pablo fue la experiencia del amor de Dios manifestado en Cristo. Cuando él descubre, porque sí, fue un perseguidor de los seguidores de Jesús, él dice de la iglesia, ¿no? Pero tiene una experiencia religiosa de eso que podríamos decir coloquialmente tumbativa, ¿no? Descubrir que en Jesús realmente Dios está ofreciendo la salvación a los judíos, a los paganos, de forma gratuita. Bueno, esto realmente fue definitivo para Pablo. Pablo, que quería cumplir la ley, estaba empeñado en cumplir la ley y sufría porque no podía hacerlo con la perfección con que él deseaba. Ahí tiene esa tensión interna. Descubre, bueno, que eso, pues de alguna manera pierde importancia porque no es que él tenga que cumplir la ley, sino que Dios le salva, que es Dios el que gratuitamente nos salva y que lo que tenemos que aceptar es acoger con la fe esa salvación que Dios nos ofrece. Pero eso no hace que él pues renuncie en absoluto a su judaísmo. Incluso cuando él se opone a que los gentiles se circunciden, no está traicionando al judaísmo, porque hay toda una tradición judía que está reflejada en el libro de los jubileos, que es prácticamente del siglo I, en que, bueno, la circuncisión tiene que realizarse a los 8 días, después ya no vale, ¿no? Entonces, bueno, la salvación es ofrecida a todos por Dios, pero no hay por qué circuncidar a estos paganos porque ya han pasado 8 días, sin embargo, pueden pertenecer al Israel de Dios. Y en el Israel de Dios podemos encontrarnos, el Israel de Dios, ¿no? Podemos encontrarnos los judíos que estarán circuncidados y paganos que no están circuncidados, pero también pertenecen al Israel de Dios. Perfecto. Pero sin embargo, también él lo que invita, y además le mueve muchísimo, invita a los judíos
a que acepten a Jesús como Mesías. Y además piensan que es necesario que lo dice en la Carta a los Romanos, el capítulo 11, versículos 25 y siguientes, ¿no? Es necesario que el pueblo de Israel acepte al Mesías, a su Mesías, porque Dios le ha enviado al Mesías al pueblo de Israel, que acepte a su Mesías, y en ese momento tendrá lugar la parusía. Y precisamente lo que le estimula en su tarea misionera es provocar en los judíos el celo para que, viendo que se están convirtiendo paganos, se conviertan ellos, aceptan a Jesús como Mesías, y en ese momento tendremos la parusía. Bueno, es el pensamiento complejo que tiene Pablo en la carta a los romanos, que es la carta pues, más densa, y en la última carta de Pablo, en los capítulos, sobre todo, del 9 al 11. Es muy complejo y muy discutible todo lo de Pablo. Ahora, que fue una figura religiosa sensacional, con una fuerza enorme, y además, pues también yo creo que un gran estratega, porque fundó comunidades en las capitales de provincia, en las ciudades importantes, es decir, él actuaba con un proyecto y con una estrategia, podríamos decir, con nuestras palabras, con una estrategia misionera que era muy inteligente, ¿eh? Y naturalmente trabajaba siempre en equipo. Se pueden contabilizar, escudriñando y leyendo bien el Nuevo Testamento, algo así, como 60 personas con colaboradores de Pablo. O sea, Pablo tiene una capacidad de liderazgo evidente, pero no va solo. Él siempre actúa en equipo y, bueno, cuando se va de una comunidad, intenta dejar allí una cierta organización o unos ciertos responsables. Pero, en fin, es que si nos ponemos a hablar de Pablo, tenemos el peligro de irnos muy lejos. Sí, 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 porque, bueno, como usted bien mencionó, en realidad esta nueva perspectiva de Pablo es relativamente nueva, ¿no? O sea, no, primero se estudió mucho, desde la época de la Ilustración se estudió o se empezó a estudiar a Jesús como figura histórica, pero en realidad, especialmente en los círculos protestantes luteranos, estaba Pablo, ¿no? Estaba como muy asumida la figura de Pablo y lo que Pablo había hecho, un poco como que Pablo había roto con el cristianismo, con el judaísmo, y eso no se discutía. A partir, si no recuerdo mal, desde el año, ¿no?, mediados del 60, 70, es cuando se abre esta nueva perspectiva con Munk y Stendhal, ¿no?, que ellos proponen, justamente, lo curioso es que Stendhal era un obispo luterano, Sí. ¿eh? Sí. Lo curioso, y dicen bueno, que no, que a Pablo hay que comprenderlo dentro de su judaísmo. Sí. No sé si me he equivocado o tal. Y entonces ahí es donde se ha abierto la nueva vía y entender la complejidad de Pablo, porque yo también creo como usted que era un hombre con una grandísima inteligencia, un hombre que es muy preparado culturalmente, con una grandísima capacidad reflexiva para resolver problemas. El problema es que justamente esa idea que Pablo tenía sobre la parusía próxima o inminente, dejó muchos flecos sueltos, por decirlo de alguna manera, muchos huecos que luego se fueron rellenando como bien se pudo. Entonces eso contribuyó a la incomprensión de Pablo, ¿no? Dentro de estas primeras comunidades, profesor, ¿cuáles fueron los... ya algo mencionó recién, ¿no es cierto? Pero Pablo, ¿qué es lo que incorpora justamente para hacer atractivo un Mesías plenamente judío en personas que tal vez no conocían el pensamiento judío mesiánico, el pensamiento escatológico judío, ¿no es cierto? Ya estamos hablando ya un poquito más adelante, ¿verdad? ¿Cuáles son las ideas de Pablo
que hicieron atractivo para que entraran los gentiles? Ya algo mencionó al principio, pero me gustaría saber más las ideas, ¿no es cierto? Un poquito esto, Pablo creó un poquito de la fraternidad, las comunidades fraternas, incluso podemos decir que creó como una especie de primitiva seguridad social, especialmente para los pobres, las viudas, ¿no es cierto? Eso lo hacía muy atractivo. Pero doctrinalmente, ¿qué fue lo que atrajo a tantísimos gentiles? Sí, claro. Atrajo a gentiles que estaban hasta cierto punto predispuestos porque eran lo que se llamaban los temerosos de Dios, eran gentiles cercanos a la sinagoga. Entonces, bueno, por las esperanzas mesiánicas, el Antiguo Testamento, le resultaban hasta cierto punto de vista familiares. Y es ahí donde Pablo encontró a los primeros gentiles con los cuales, bueno, yo creo que lo decisivo en Pablo fue que presenta el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, la clave de Pablo yo creo que está en el capítulo 8 de la carta a los romanos, ¿no? Dice, bueno, ¿qué nos separará del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro? Ni la vida, ni la muerte, ni la altura, ni la profundidad, ni el pasado, ni el presente, nada podrá... En fin, el presentar que en la cruz de Cristo. Ahí está la clave de Pablo. Yo no quise saber entre vosotros más que a Cristo y a Cristo crucificado. Pero Cristo crucificado es la manifestación del amor de Dios, pero un amor absolutamente paradójico, contracultural, iba a decir, porque se manifiesta en un crucificado, en un Dios que ha elegido a lo débil del mundo para confundir a lo fuerte, que ha como una locura y un escándalo. Bueno, yo creo que hay algo de esto. Perfecto. Que Pablo presenta, es decir, presenta un Dios que es misericordia y que además tiene una preferencia por lo débil, por lo necio, por lo que no cuenta, por lo que no es. Y esto realmente, pues, introduce dentro del Imperio Romano una carga de profundidad, una carga de esperanza. Esto es, introduce una carga de esperanza para sectores que no tenían ninguna esperanza, ¿no? Perfecto, profesor. Digamos, la siguiente pregunta es, ¿qué problemas en realidad de percepción o problemas teológicos, ¿no es cierto?, pudieron tener en un principio entre Pablo y los primeros seguidores de Jesús y sus apóstoles, ¿no es cierto? Ahí está, me refiero específicamente al denominado, que muchas veces técnicamente, ¿no es cierto?, está mal denominado el Concilio de Jerusalén, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron los primeros choques y por qué que convocan a ese concilio, digamos, o a esa reunión, por decirlo mejor? El ¿no? conflicto estalló en Antioquía. Y estalló en Antioquía pues porque Pablo está en Antioquía, también con Bernabé, y en aquella comunidad admitían a los paganos sin someterles ni a la circuncisión ni a ningún tipo de precepto ritual judío. Y comparten la mesa. Y compartir la mesa es una expresión de cercanía y de fraternidad muy grande. Y esto se hace sin ningún tipo de trauma ni... Claro, cuando viene Pedro, que viene de Jerusalén, allí son judeocristianos estrictos, no tienen costumbre de relacionarse con los paganos. Viene a Antioquía, pues Pedro se escandaliza y se enfrenta con Pablo y Pablo se enfrenta con Pedro. Ahí hay una gran divergencia. A Pedro le parece que lo que están haciendo en la iglesia de Antioquía no es legítimo. Y en cambio Pablo pues no quiere renunciar a lo que están haciendo porque eso sería poner cortapisas a su proyecto misionero.
Y por otra parte dice, no, es que si ponemos cortapisas a lo que estamos haciendo, es que estamos dando a la ley un valor que no tiene. Y sobre todo, estamos poniendo cortapisas al proyecto misionero. Lo estamos dificultando. Le estamos poniendo obstáculos. Y ahí hay un enfrentamiento, que, bueno, cada uno toma caminos diferentes. Sabemos que a partir de ese momento, probablemente en Antioquía predominó la postura de Pedro y la postura de Pablo más radical, podríamos decir, más liberal, por decirlo así, bueno, pues quedó minoritaria. Y entonces, a partir de ese momento, Pablo se va de Antioquía, emprende su empresa misionera independiente, ya no vinculado a Jerusalén, independiente, y Bernabé, que había sido compañero de Pablo, curiosa y paradójicamente, se pone de parte de Pedro, se queda con Pedro, lo abandona a Pablo, ¿no? Pero bueno, vemos el pluralismo del cristianismo primitivo. Son procesos muy difíciles. Es muy difícil encontrar cómo hay que actuar en estos momentos. Son momentos iniciales, el movimiento no está todavía bien configurado. Hay que tomar decisiones que son muy importantes, pero son oscuras. ¿Cómo tenemos que relacionarnos con los paganos? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo? Y entonces, bueno, pues ahí surge el gran conflicto. Y este fue el gran conflicto de la primera generación cristiana. Luego ya en la segunda generación cristiana esto estaba claro. Pero en la primera generación cristiana el gran conflicto fue el de la relación de los seguidores judíos de Jesús con los paganos. Este fue el gran conflicto. Luego, pues los conflictos fueron otros, pero el primero fue, pues, decisivo, porque ahí lo que estaba en juego era que los seguidores de Jesús promoviesen un movimiento abierto, con posibilidades de extensión universal, sin discriminaciones, o por el contrario, que al final pues, se convirtiesen en una secta judía, se cerrasen sobre sí mismos, ¿no? Y la tensión fue tremenda, tremenda. Y probablemente no solamente se separaron en ese momento Pedro y Pablo, es que, probablemente no se reconciliaron nunca. Murieron en Roma, pero ya por vías diferentes. Serán los discípulos del uno y del otro los que se reconciliarán, pero más tarde. Las tradiciones de Pedro y de Pablo luego confluyen. Pero Pedro y Pablo, ellos, como personas históricas, se habían distanciado. ¿Usted cree que Pedro, claro, como judío, digamos, Galileo, ¿no es cierto? O la mayoría como la mayoría de los del grupo de los 12, ¿no? Salvo, creo, si no recuerdo mal, uno que era Judas, ¿verdad? Los demás eran todos galileos. ¿Usted cree que ese rechazo al principio de incorporar gentiles al movimiento se trata por una cuestión de que esos galileos querían mantener ese etnos judío o justamente porque Jesús un poco decía que había venido solo a las ovejas perdidas de Israel? Lo que le quiero decir es la idea, esa primera confrontación entre Pedro o el grupo jerosimilitano y Pablo, se da porque el grupo jerosimilitano quería cuidar, digamos, el etnos, la identidad judía, porque estaba asociada a ese etnos, justamente dicho. Sí. No sé si se entiende la pregunta, profesor. Pues no lo sé. Yo diré lo que creo que he entendido. Ellos se consideran que son judíos y que tienen que respetar las normas rituales del judaísmo. Es decir, tienen que respetar las fronteras que defienden el etnos judío. Entonces, hay ciertas normas que si las transgredes, estás rompiendo la unidad del pueblo judío, ¿no?
Y ese paso es muy difícil de dar. Ese paso lo dio con mucha audacia Pablo, pero es muy comprensible que los judeocristianos de Jerusalén pues se resistiesen, porque eran muy judíos. Sobre todo Santiago, el hermano del Señor, de quien, bueno, las informaciones que se nos dan es que se distinguía por la firmeza de sus convicciones y de sus comportamientos judíos. Era sumamente judío. Y por eso, en el año 62, cuando, bueno, no, en el año 40 y pocos, cuando Pedro abandona Jerusalén y queda al mando de la comunidad de Jerusalén Santiago, el hermano del Señor, que como digo era muy judío, pues esa comunidad de Jerusalén refuerza, acentúa sus características judías. En el año 62 le mataron a Santiago, el hermano del Señor, precisamente por instigación del sumo sacerdote, ¿no? Correcto, sí. Bueno, profesor, primero que nada, me gustaría en nombre de Alonso darle mi más sincera gracias por haber aceptado este tiempo y haber compartido este tiempo de conocimiento por su parte. La verdad que me he sentido como la primera entrevista a hacer, la verdad que no, pocas personas veo tan propicias para haberme sentido tan cómodo como lo he hecho con usted, profesor, y haber aprendido tanto de su conocimiento. Nos gustaría mucho que en un futuro, pues, si tuviese un poco de tiempo, también proseguir un poquito otros temas, porque queremos aprovecharnos de usted en cierta medida, y sería fantástico que cuando apareciese el libro, o si se va a publicar el libro, ¿no es cierto? Esto, lo que nos comentaba al principio, pues sería fantástico que charlásemos sobre el tema. Bueno. Por mi parte, profesor, la verdad que muchísimas gracias y espero que haya estado cómodo en este espacio. He estado muy cómodo y además, si es como entrevistador, usted tiene un futuro muy prometedor, porque lo ha hecho magníficamente. Y además ha sido para mí una conversación sumamente agradable, ¿eh? Y sobre un tema apasionante. Sí, sí, lo que ocurre es que, por desgracia, bueno, siempre quedan cosas, ¿verdad?, en el tintero y yo... Claro, pero esto también es bueno. Esto nos agota. Sí, sí. sí. Pues yo les animo a ustedes a que continúen con esta tarea, ¿eh? Muchísimas gracias, profesor. Gracias a usted. Lo invitamos amablemente para alguna próxima entrevista, que ya seguramente podrá hacérsela el amigo Alonso, que lleva fantásticamente, la verdad, este canal de divulgación. Así que por mi parte, profesor, ha sido un verdadero placer, un gusto y bueno, hasta la próxima. Pues igualmente, muchas gracias, buenas noches y feliz año nuevo. Igualmente, profesor. Adiós. Por mi parte, bueno, nada, hasta acá llega esta charla que hemos tenido con el profesor Rafael y agradecerles a todos quienes hayan asistido por las preguntas que se han hecho también, se las hemos transmitido al profesor. A veces por cuestiones de tiempo es un poquito difícil porque son preguntas en las que hay que expandirse o explayarse bastante, pero bueno, agradecemos a los amigos que nos han acompañado y nada, por mi parte, los invito al próximo programa, que ya seguramente estará Alonso. Y nada, mis mejores deseos, como siempre les digo, de paz y salud. Muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias. Adiós. Adiós, profesor, adiós. Mm.